quizás y sin duda la posición en donde todos estuvimos o vamos a estar en algún momento es la posición de búsqueda de trabajo. Y hoy, y después de todo lo que vivimos en el último año y medio quizás, las herramientas y las formas fueron mutando. Había tendencias que ya estaban presentes, pero con la pandemia y con la necesidad de hacer las cosas no presencial, se aceleró muchísimo lo que es la digitalización y específicamente en el ámbito de trabajo realizó esto varios cambios. Entonces hoy, si estamos en una situación de búsqueda de trabajo, tenemos que prepararnos para que los primeros pasos de esta búsqueda sean totalmente digital. Porque yo por lo menos no recuerdo cuándo fue la última vez que vi una empresa que esté buscando presencialmente presentación de carpetas en algún lugar. Entonces, los mitos que teníamos sobre cómo se busca trabajo, quizás la mayoría hoy ya no sean reales. Exactamente, decíamos con Janina antes de entrar al bloque que bueno, anteriormente quizás hablábamos solamente de el primer empleo, de cómo es importante que ese joven que se está preparando para su primer empleo sepa cómo presentarse, sepa cómo hacer un currículum, en fin, qué ofrecer a la empresa. Sin embargo, hoy estamos hablando de una situación, de una coyuntura muy particular, de una pandemia que bueno, a nuestra generación le tocó vivir y que estamos sufriendo seguramente los coletazos todavía y seguiremos por un par de años más. Así que este tema nos pareció interesante con los entendidos de la materia, técnicos de Jobs, para que nos den los tips adecuados. Janina trajo una presentación para compartir con nosotros, Janina, así que adelante vamos a estar mostrándole a nuestra audiencia y que nos vayas explicando sobre ella. Sí, como primer punto, hoy bueno, tenemos que entender que vamos a hacer esta búsqueda de trabajo primeramente en forma digital. En los pasos finales vamos a tener quizás pasos presenciales. Entonces hoy buscamos o miramos qué están necesitando las empresas a través de diferentes portales de empleo, a través de redes sociales y también sigue vigente el diario, pero quizás encontramos más variedad en otros medios. En estos portales, según qué empresa es, pueden dejarnos o un número de WhatsApp o un correo o una forma dentro de una tecnología ya de portal de cómo cargar nuestro CV. Nuestro CV tiene que estar preparado para pasar estos filtros. ¿Qué pasa? Y te cuento la experiencia que tenemos. Un postulante busca en la web y va a encontrar muchísimos formatos de cómo hacer su CV, plataformas que le ayudan a hacer y les descargan un CV, pero en formatos que no todas las computadoras o todos los programas leen. Entonces, estamos buscando trabajo, envío mi CV, pero el que tiene que recibir no puede abrir el archivo. Bueno, eso es algo muy interesante. Sí. Primer paso, que el tipo de archivo que yo esté enviando sea apto. Exactamente, recomendamos siempre nosotros, por lo menos desde Jobs, utilizar los formatos que son más comúnmente usados en todas partes, usar un Word, un PowerPoint, pasar a PDF, que con eso nos aseguramos que a todos les pueda llegar, porque muy difícilmente estos formatos muy utilizados no abran las computadoras. Pero si usamos las plataformas muy elaboradas y nos quitan con otras extensiones, hay muchos casos, ya nosotros mismos nos pasan currículum que no se pueden abrir. Nosotros tenemos un equipo que está revisando eso y está contestando, dándole indicaciones a los postulantes, pero no tenemos la garantía que en todos los lugares pueda pasar esto. Janina, esto que vemos en pantalla, al lado izquierdo, ¿cómo eran en el pasado los modelos de currículum? Porque yo me acuerdo cuando 15 años atrás me postulaba o un poco más quizás, así era el formato, era un currículum vitae enorme y comenzaba con los datos de edad, después era tipo la primaria donde hiciste, tu escuela de la secundaria, así, datos que ya en la actualidad no se usan porque ¿para qué le sirve al empleador saber que vos hiciste en tercer grado en la escuela, no sé, allá, Cerrito, y el sexto grado en, no sé, comercio? Entonces, en el lado derecho vemos un check, tipo el positivo, ¿verdad? El correcto. El formato luego visualmente es distinto y más atractivo. Sí, es mucho más resumido y es asegurarse que lo clave esté ahí. En promedio, una persona que está haciendo búsqueda se toma, y esto está en estudios que fueron saliendo, son 15 segundos en mirar un currículum. Si en 15 segundos no ve los datos principales, lo más seguro es que cierre ese archivo y vaya al siguiente. Entonces nosotros como postulantes, y yo también me acuerdo, mi primer trabajo yo no tenía experiencia y buscaba qué poner para hacer número, porque buscábamos tener la mayor cantidad de páginas posible en la carpeta. Esa es mi generación también. Un currículum bueno era uno así gordito. Exactamente. Hoy se busca que sea concreto, conciso y que tenga lo principal para definir a la persona. También en esto de buscar esto que sea
digamos, concreto y se vea en simple vista todo, es importante poner las palabras claves. Por ejemplo, si yo estudié contabilidad, pero quiero llevar mi carrera hacia auditoría y ya hice cursos de auditoría, tengo que poner sí o sí esos cursos, porque si pongo solo mi experiencia en contabilidad, obviamente nadie al mirar va a saber que yo me quiero ir hacia el otro lado. Entonces no me van a llamar para ese tipo de trabajos. Claro, hacia dónde estoy aspirando y conocer, es decir, expresar esas habilidades que tengo. Dicen que mucho también se valora hoy esas habilidades blandas, más allá obviamente de la formación académica que tenga. Eso también se estila incluir en ese currículum. Sí. Palabras claves que digan estas habilidades y también conocimientos claves que estoy teniendo. Si uso un sistema específico como SAP, si uso una maquinaria, si tengo un lenguaje, ya sea, digamos, una lengua que hablo o un lenguaje de programación, esas palabras tienen que estar porque como lo estamos enviando en formato digital, lo primero que va a hacer el reclutador es hacer un filtro, buscar cuántos currículos yo tengo de personas que utilicen Heshauka. Si el Heshauka dice el currículum, me va a estirar en el filtro y entonces voy a entrar a mirar. Entonces hay palabras que no pueden faltar en mi currículum, aunque sea concreto, conciso, corto, tiene que estar estas palabras clave. Los cargos, si tuve experiencia en qué cargos, y algunas palabras de lo que hice ahí o de los logros que tuve también en ese lugar. Aquí estos globitos están englobando 7 puntos que resaltaron. Sí, son las partes que usualmente tienen los currículum. El título generalmente se usa el nombre de la persona. La foto no es algo excluyente, pero sí muestra como una personalización del CV. Uno cuando mira un currículum con fotos es como que le está viendo la persona y está entendiendo cómo es la persona. Los datos personales son importantísimos. Llegamos a recibir currículum sin número de teléfono o correo. Entonces te puede gustar o no los datos de ese currículum, pero no tenés cómo contactar a la persona. No te puedo creer. Sí. Competencias técnicas y personales, que es lo que hablamos de habilidades o competencias blandas que se le llama. También idiomas, experiencias laborales, educación. Y si ves acá ya hay un cambio. Si la persona tiene experiencia, sube en el formato la experiencia y después recién la educación. Y datos de referencias para poder también pedir referencias de la persona. En el caso de la persona no tenga experiencia, igual hay datos importantes y que me hubiese encantado que a mí me digan cuando empecé a buscar trabajo. Si una persona tiene experiencia en un voluntariado, si fue capitán de un equipo, si participó, no sé, en una organización sin fines de lucro haciendo cualquier rol, es algo muy rico porque también ayuda a que la persona genere habilidades o competencias personales. Entonces, si no tenés experiencia para contar, eso igual habla mucho de la persona. Porque hay que entender esto, que en un proceso de selección lo que se hace es tratar de conocer a la persona para saber si tiene las habilidades y las competencias necesarias para hacer un trabajo de una vacancia que se está teniendo. Entonces, los datos que podamos tener para conocer a esa persona son importantes y esas pequeñas palabras extra que uno pueda poner en el currículum y que pueda contar después en la entrevista, hace que una persona se diferencie de otra. ¿Te imaginas cuando lanzamos una búsqueda de pasante, de aprendiz, auxiliar administrativo, cargos que son, digamos, de ingreso a una empresa? Se tienen en el primer día 150 CVs. En una semana de publicación, fácil pasar los 800 CVs. ¿Y cómo diferencias uno de otro? Entonces, estas experiencias que, digamos, no son laborales, hacen la diferencia entre una persona y otra para poder ir eligiendo quienes llegan a las etapas finales. Claro, vas filtrando. Bueno, aquí hablamos de competencias técnicas, personales y también el nivel de idiomas. Sí, inclusive si tienen buen idioma guaraní es interesante. Hay empresas que para atención al cliente necesitan que, nosotros somos un país bilingüe, se hable las dos lenguas. Y es importante tener eso también a mano en el CV para después poder hacer el siguiente filtro. Qué fantástico, eso es, ojo, a veces que es parte de nuestro conocimiento, pero como no lo valoramos de una manera, no lo incluimos, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta que es importante para este ámbito laboral. En la siguiente lámina estamos viendo ejemplos de fotografías. Si decidimos poner en el currículum una fotografía, elijamos una fotografía más corporativa. Vemos los ejemplos que tienen las tachas y están entre la selfie, el otro que se nota que está recortado de otra actividad y digamos desde el gesto, la forma, el pelo, todo, el que tiene las flores, el anteojo en la cabeza,
no es la imagen que quizás queramos mostrar cuando estamos buscando trabajo, sino una imagen donde se nos vea a nosotros en el centro bien iluminado. No hace falta que sí o sí estemos con saco o sin saco, pero una foto armoniosa de nuestra persona. También la foto con mala iluminación es mostrar la misma foto pero con una calidad muy fea, digamos, de imagen. Es preferible, si no tenemos una foto buena, no poner la foto a que poner una donde se muestren otras cosas. Inclusive llegamos a tener CV de personas con cuerpo entero y realmente para la búsqueda de trabajo no necesitamos una foto cuerpo entero. Entonces, para tener en cuenta que de repente tenemos una mala imagen de lo que se busca en la empresa cuando se busca personas, eso no suma ni nos resta a nuestro CV. Tu presentación, antes de levantar, señor director y señor productor, quiero saber nomás si hay algo clave para ir subrayando y redondeando esta entrevista de recomendación a nuestra audiencia. ¿Llegamos hasta ahí o tenemos unos par más que mostrar? Una última planilla para mostrar allí a nuestra audiencia y tener como referencia sobre todo. Sí. Nosotros tenemos desde Jobs plantillas de CV que si nos escriben a digital@jobs.com.pi podemos facilitarla a toda la audiencia de modo que tengan un formato que es un formato leíble por cualquier sistema y que puedan completar sobre eso su CV.